Bienvenidos al podcast Menseando, un espacio de Mensa México, la asociación de alto IQ, donde hablamos de todo y de nada a la vez. Así que agarra tu café, tu vino o tu mezcal y disfruta. Estás a punto de escuchar cómo divagamos. Las opiniones expresadas en este programa son personales y no reflejan las de Mensa México Asociación Civil. Bienvenidos a un capítulo más de Menseando, el podcast oficial de Mensa México. Yo soy Pablo Salazar y es un placer estar con todos ustedes. Me gusta porque ahora los estoy viendo y es bien padre esto de estar viendo a mis compañeros cuando estoy grabando. Y con nosotros, como siempre, está Tessa. Bienvenida, Tessa, señorita desde los Países Bajos. Hola, ¿cómo están? Hola, Pablito, ¿cómo están? Bien, es como, ¿cómo están? Bien. Y quizá también está con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Tessa, Pablo. Bueno, para Tessa tardes, para nosotros días. Qué raro es estarlos viendo. Sí, es una sensación extraña de estoy hablando y los veo. What the fuck? Sí, está muy divertida, la verdad. A ver si no me distrae, como cuando a Tessa le pongo su musiquita. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos escuchan. De verdad ha sido un placer recibir todo lo que nos han escrito, así que estamos preparados. ¿Las mentadas de madre o las cartas de odio? Estamos hablando de las mentadas de madre, ¿cierto? Ah, ok. Sí. Es un placer, güey. Normalmente en la calle no me mentan la madre, así que uno procura aprovecharla y, sí, gracias, mi mamá, qué amable. Y en el tema de esta semana tenemos algo bastante interesante. El otro día estaba pensando en lo de las elecciones ahora que tenemos con el vecino del norte. Es triste porque ese debate me hizo apreciar los debates mexicanos. Sí, güey, extrañé a Cuadri, te lo juro. Pero me pongo a pensar, mucha gente me ha dicho como, ay no, yo no quiero ir nunca a Estados Unidos, yo no quiero conocerlo, y yo siento que es una cultura que no tiene, más bien, que es un país que no tiene mucha cultura, ¿no? Que finalmente, pues sí, los indios y mucha historia que nos han contado de ellos, pero cuando llegamos ya como a la parte cultural, como pues estamos acostumbrados a un país, México, que está lleno de cultura y que tiene un montón de cosas y que no importa dónde vayas, siempre vas a encontrar algo, cada piedra tiene historia. Los gringos como tal, y no estoy diciendo despectivo al decir gringos, ¿verdad? Pero tienen menos cultura en ese aspecto. Eso pienso yo, eso creo yo. ¿Ustedes qué opinan? Finalmente, si son alguien que no tiene cultura, no nos las han enseñado, los gringos realmente pueden decir, yo hablo de cosas de Estados Unidos y estoy orgulloso de ellos. Fíjate, o sea, creo que sí tienen cultura porque tienen muy buena, algunos arquitectos, por ejemplo, que han sido muy buenos, muy buena música, por favor, el jazz, el soul, más bien como que no tienen mucha historicidad. Más que cultura sería como que no tienen un trasfondo histórico o unas herencias como nosotros que no se acercan, no, hombre, mi cultura, mi gente, no tienen esta historicidad que los hace tener una identidad. Pero finalmente sí tienen como esto de los, bueno, yo no sé mucha historia de los gringos, ¿verdad? Pero como los indios y, no sé, pienso en la historia de los Estados Unidos hace muchos años y no los puedo imaginar más que en carpas y rodeados de indios y haciéndole, y o sea, pues esto como los caras pálidas y, no sé, esto es lo único que puedo pensar. O sea, finalmente esa es la única historia que puedo tener de ellos. Fíjate que un amigo, yo últimamente he tenido mucho trato con estadounidenses, trabajo en una empresa netamente americana y pues nací en Cancún, ¿no? Allá yo creo que la ciudad más gringa de México definitivamente es Cancún. Y me decía, ¿no? Un amigo que precisamente él era de West Virginia y él decía que hay un libro que se llama Historia y Gastronomía de los Estados Unidos de América y es un libro de 3 hojas y todos en blanco. Pero, no sé, por lo menos lo que yo he sentido, yo creo que Estados Unidos hay que reflejarlo mucho hablando de historia, ¿no? En el Imperio Romano. Básicamente tú ves la cultura romana y fuera de aquella rivalidad que existía con las tribus itálicas, con las personas del Valle de Roma, realmente tampoco tenían un trasfondo válido. O sea, Roma se convirtió en Roma y a partir de ahí empezó a generar todas estas leyendas sobre su creación, sobre Rómulo y Remo, sobre todas esas ideas, ¿no? de una romanidad. Y yo creo que pasa lo mismo con los Estados Unidos. Estados Unidos es un país con tanta historia y con tanta importancia cultural que hoy en día estamos hablando de los Estados Unidos en México.
si bien la cultura latinoamericana es diferente a la occidental, no podemos considerarnos occidentales porque no somos los latinoamericanos propiamente dicho occidentales. Tuvo nuestro modo de vida y nuestro modo de vida es un modo de vida norteamericano al 100%, desde el trazo de nuestras calles, nuestros automóviles, incluso el tamaño de las calles pensando en automóviles estadounidenses. Yo creo que México está 100% formado con base en los Estados Unidos y eso es parte de la historia, ¿no? Tal vez no tengan una herencia cultural como la mexicana, a nivel de casi, de más de, bueno, si nos vamos hacia los primeros huesos que se encontraron en México o antecedentes culturales, 4,000 años aproximadamente, pero también compara México con China y nosotros no tenemos nada de historia, ¿no? O sea, somos una porquería de nada comparándote con... Güey, es que también ellos tienen como no sé cuántos miles de años haciendo historia. La primera vez que fui a Europa fue muy chistoso porque pues llegué y todo. Y yo iba con esta como sensación de, México, se la pelan a 2 manos a México, ¿no? Lo que quieran, ¿qué voy a encontrar allá que no tenga México? Pero realmente lo que encontré fue historia, fue cultura, o sea, ves un coliseo romano que tiene no sé cuántos miles de años construido, ¿no? O que lo construyeron, y es como, ¿y qué estamos haciendo en México hace 5,000 años? ¡Guau! Nada. O sea, digo, sí, pero finalmente no era pues eran ciudades completas, ¿no? Y nosotros estábamos como reagrupándonos y estábamos haciendo, o sea, era distinto finalmente, ¿no? Entonces, creo yo que llegué allá y lo que más encontré en Europa fue justamente eso, como la gran historia que tienen. Y a lo mejor ya a los gringos les pasa algo parecido. Digo, con China a lo mejor y dices, no nos podemos comprar, pero a lo mejor a los gringos les pasa como, tenemos 10 años de habernos hecho. Pero ten en cuenta que mientras aquí usábamos taparrabos, ya teníamos el cero inventado y teníamos un calendario más exacto que incluso nuestro calendario actual, ¿no? Entonces sí, tal vez en algunas cosas estábamos muy retrasados, sobre todo en planificación urbana, pero en otras estábamos más avanzados que la misma Europa del medioevo, me atrevo a decir. No sé, como que era parte del contexto cultural, ¿no? Se queja mucho de los mayas la gente porque los mayas nunca utilizaron la rueda con fines de desplazamiento y decían que los mayas, ¿cómo habían sido tan inteligentes si los mayas nunca usaron la rueda, ¿no? Que fue tal vez lo primero que utilizaron las tribus humanas. Y realmente hay que ver el contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, la selva maya es tan cerrada que es casi imposible generar una carretera donde valga la pena tener carretas para desplazamiento. No había animales de carga, entonces al final la carga, pues, eran carretas con dos güeyes de fuerza. Insisto, ¿no? A ese mismo tiempo, pues, ya usábamos el cero, teníamos tres calendarios muchísimo más exactos que cualquier actual. Entonces, como que es parte de, ¿no? No sé, los Estados Unidos hay que tener en cuenta que si nos vamos a la regla básica, Estados Unidos ni siquiera tiene nombre. O sea, estuvo por mucho tiempo este proyecto de llamarlo Estados Unidos de Washington o Washingtonlandia, porque incluso Estados Unidos no tiene nombre, por eso la idea de llamarse América a sí mismo, porque son los Estados Unidos ubicados en América, y si nos vamos a su contexto cultural, tienen razón en llamarse América, ¿no? Aunque a algunos latinos no les guste la idea, pero dentro de su contexto es algo correcto. América son todos. América son todos, sí, pero ponte en su contexto cultural, y por ejemplo, para ellos no existe el continente americano. Para el estadounidense existe Norteamérica y Sudamérica. En las escuelas existen que hay 6 continentes porque Sudamérica se divide en 2. América se divide en 2. Entonces... Sudamérica y Norteamérica. Y así lo enseñan en las escuelas. Estados Unidos tiene 6. Nosotros, México, es un caso muy raro porque, como decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero nosotros tenemos la cultura gringa, la cultura contemporánea gringa, pero tenemos todas nuestras bases españolas, o bueno, europeas en este caso. Entonces, por ejemplo, nuestra educación son con 5 continentes, en algo así súper básico como cuántos continentes hay en la Tierra, pero tenemos la idea de que vivimos en América comparado con Estados Unidos. Entonces, es bastante interesante. No sé, yo creo que Estados Unidos tiene una gran cultura. El único problema, tal vez historia no, quitando la parte correspondiente a Aridoamérica, pues en el norte a duras penas podía haber vida. Pero si te pones a ver la historia de los Estados Unidos desde sus bases, desde que aquellos colonos huyeron de Inglaterra para tener libertad religiosa y se instalaron en todo lo que es la costa del noreste de Estados Unidos, su historia es riquísima y tienen unas maravillas
que vale la pena, ¿no? Tienen, a mi parecer, el himno más hermoso del mundo, por lo menos en letra. Bueno, porque lo cantan así con ánimos, güey. Como, imagínate, ¿nunca has visto este meme que dice que qué pasaría si cantáramos como cantaron los gringos el himno el mexicano, güey? Es que, por ejemplo, lo que me gusta es, se habla mucho de la marsellesa, ¿no? Y el himno mexicano, que es hermoso, no lo estoy denigrando en lo absoluto, pero son cánticos de guerra. Y si tú te escuchas cualquier himno europeo, creo que quitando el de Italia, que es el único que habla de la hermandad italiana, o el español que no tiene letra, tuvo letra durante la época de Franco, pero bastante fea, todos los himnos a la larga son cánticos de guerra. Y el himno estadounidense es un himno a los hombres, bueno, hombres y mujeres, hombres le hace como especie, como conjunto, de hombres valientes que buscan la libertad. El himno es divino, el himno gringo, de verdad. Ya que te sientes a escucharlo quitándote lo mexicano, odio a lo gringa, es buenísimo. Y su gastronomía... Pero no los odio, güey. O sea, digo, no creo que la cultura sea de odiar al gringo, güey. O sea, no creo que sea así como, ya, odio al gringo. Simplemente es como, ¿qué será? Nos sentimos diferentes y la realidad es que creo que aplica mucho este concepto de psicología de dime que lo que te choca te checa. Exacto. Entonces es como, no me gusta, eso no es de Estados Unidos, pinches gringos, pero como tú bien lo dijiste, güey, tan lejos de yo, tan cerca de Estados Unidos, güey, tú sales a la calle y todo está hecho al modo de los gringos, güey, o sea, todo lo que compramos, o sea, tú pídelo por Amazon y es transparente, y cada vez es más transparente esta cotidianeidad, por decirlo así, con los gringos, güey, ¿no? O sea, cada vez es más transparente comprar cosas en Estados Unidos, viajar, traer cosas, hablar con estadounidenses, o sea, cada vez es más transparente y van, vienen las cosas y realmente uno no se da cuenta, pero todo está hecho al modo de los gringos. Entonces, cuando vienen, por ejemplo, sudamericanos, y que a mí me dio mucho, por ejemplo, viajar a Sudamérica, empiezas a alejarte un poco de esto de lo estadounidense y pues ya empiezas a encontrar franquicias. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que sus franquicias en Colombia más importantes de pollo o de hamburguesas no era McDonald's, sino era KFC, güey, ¿no? O sea, hacían probablemente lo mismo, pero se llamaban completamente diferente. Pues esos detalles, conforme te vas alejando de Estados Unidos, pues empieza a tener menos influencia. Y la realidad es eso, no dejan de ser nuestros vecinos del norte. Y por eso te digo que a mí se me hace muy chistoso cuando mucha gente dice, no, yo no quiero conocer. Es un México que funciona más bonito, pero tiene otros detalles, ¿no? O sea, pero funciona, tiene una pinche autopista y no conocen lo que es el puto tráfico. Uy, bueno, vete a Los Ángeles, güey. A mí lo que me molesta más bien es la aspiracionalidad, la de eso de, es que en Estados Unidos y en Europa es así, te avientan dinero cada que pasas, la gente se baña diario y, o sea, tampoco. ¿Que aquí no nos bañamos diario? Fuertes declaraciones. No, bueno, hay gente que no. Sí, ya me queda claro. Yo no conocía a esa gente, pero bueno. O sea, esta onda del American Dream, que eso sí, híjole, lo tengo como que muy rechazado. Yo, no es odio a alguien que vive allá, sino en esas ideas de que en el otro mejor y que tú vas a llegar y bootstraps. Empieza tú solo, no, hombre, emprendedor y haz tu propio negocio y crece, porque este es el American Dream capitalista y todo eso. Sí, es donde pongo, como que digo, güey. Sí, pues aquí tenemos nuestro Mexican Dream y nos podemos ir a Tulum, no a Playa del Carmen. Vámonos a sacar dinero de los gringos allá. Es que también hay que tomar en cuenta, o sea, ponte a ver el PIB per cápita de Estados Unidos, si no me equivoco andaba en como $60,000, $65,000 por persona, y el PIB per cápita en México anda, si bien le va, en los 8, 9, o sea, la diferencia entre la economía personal entre un mexicano promedio clase media y un gringo promedio clase media es impresionante. O sea, hablamos casi más o menos 8 veces más poder adquisitivo. Entonces, tú en México, que te sabes como un país desarrollado, sí. Ya vamos a hacer el instituto para medir la felicidad. Ya, el PIB no sirve de nada. Pues, el instituto para medir la felicidad viene de este país, si no me equivoco, fue en Nepal o Bután. Y lo pusieron porque el rey decía que tenía muy bajo PIB, entonces que iban a medir la felicidad para poder estar en los altos estándares del mundo. Y es inventado, o sea, la neta, o sea, tenemos que ser honestos. Las cosas se miden con base en la economía, en cómo te va a ti como individuo,
para llegar del punto A al punto B con éxito. Y ningún país en el mundo, no vamos a comparar a México si se quiere, pero ningún país en el mundo, en promedio, tiene el poder adquisitivo de las oportunidades que se tienen en Estados Unidos. Y eso es algo que es real. No en todos los estados de la Unión Americana sí. En Arizona y Nuevo México son básicamente paupérrimos. Tienes Ohio, donde a duras penas sobreviven. Delaware, que si no fuera por su estatus especial económico, estarían muertos de hambre. Pero hay que ser honestos. O sea, compara Monterrey con, ¿qué quieres? Dallas, Austin, San Francisco, y es una diferencia impresionante. No, sí, el Producto Interno Bruto sí es un indicador de cuánto genera un país, pero no indica, por ejemplo, cosas como el Gini. Me iba a poner un poco más sobre la desigualdad, sobre justicia social. Y las cosas aquí son mucho más baratas, más allá de la electrónica, pero la vida diaria es más barata. Yo siento que... ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? Aquí. Ah, sí, aquí. Aquí es muchísimo más barata. El índice de la hamburguesa, ¿cuánto cuesta una hamburguesa o un café? Yo siento que eso es un poco más indicador que el Producto Interno Bruto, porque como países como México, que está súper alto en niveles de desigualdad, es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, que nada más les gana un poquito Brasil y Chile, y ahí se la están peleando. Ser el número uno. We are number one. We are number one. No, pero ¿de qué sirve tener un alto Producto Interno Bruto si hay niveles extremos de desigualdad? Hay gente que puede tener muchísimo dinero. ¿Cuántos años estuvo Carlos Slim como el hombre más rico del mundo? Y yo no sentí nada, o sea, dije, ay, sí, wow. No, sí, o sea, el término de Producto Interno Bruto es la mejor medida que se tiene ahora para ver la calidad de vida económica de una nación. Sí, ¿es perfecta? No, si a eso nos vamos, el cociente intelectual se sabe que las pruebas de IQ no es lo más exacto para medir la inteligencia en lo absoluto, ni siquiera está cerca de ser algo medianamente aceptable por la comunidad psicológica. Sin embargo, es algo que se puede medir, que es la parte analítica de una persona, que es la parte de reacción ante ciertos, ¿cómo se le llama? Estimulaciones externas, y por eso se toma, porque se puede medir. Entonces, la desigualdad existe sí, existen calidades de vida, como lo han dicho, ¿no? El nivel de felicidad, el índice de la hamburguesa, como le llaman también el índice de Subway en algunos lugares. Muchos países mienten sobre su PIB. Se sabe que China tiene mintiendo por lo menos 15 años seguidos sobre sus tasas de crecimiento del 7%, pero es algo que se puede medir, es algo que en la mayoría de los países es plausible y por eso se utiliza. Entonces, sí, no es perfecto, porque en México el 51% de nuestra población sobrevive con, creo que menos de $5, un 30% es con menos de $2. Sin embargo, es una medida estándar para medirte con el resto de los países. Y en México estamos muy mal. Es como si le preguntamos a un marroquí qué opina de España y va a opinar exactamente lo mismo. O a un español qué opina del gabacho, que es como se le llama de manera coloquial en España, a Francia, perdón, desde España. Y es lo mismo, la diferencia del Producto Interno Bruto es tal. ¿Cómo se le dice gabacho? Por una palabra de origen vasco, los gachos. De hecho, la palabra gacho viene de gabacho también. Oh, ¿y por eso le decimos gabachos a los gringos? Es parte de nuestra cultura, porque el gabacho es sobre todo un término que se utilizaba por los marineros andaluces. Y hay que recordar que México fue conquistado en su mayoría por gente que venía de Andalucía. Entonces, de hecho, por eso nuestra grafía, nuestra forma de hablar y demás nos ciciamos, o sea, no pronunciamos la C y la Z como C, pero lo escribimos con Z y con C porque para la cultura, para las personas que estaban aquí en el Nuevo Mundo y como se comunicaban con Madrid, pues tenían que utilizar la ortografía y la manera de escribir de Madrid, bueno, de Castilla, pero hablaban como andaluces. Entonces por eso México y Latinoamérica en general tiene esa rara combinación de no pronunciar correctamente las letras o pronunciarlas de una manera andaluza, pero escribir con la C y la Z, ¿no? Que obviamente ya después se hizo toda esta confusión de la Real Academia de la Lengua y cómo se debe escribir. Y ya hablamos como se nos hincha la regalada gana. Esa es la razón por la que nos digo felicidades, Pablo. No, güey, fíjate que para mí sí es escuchar a los españoles así, sí es una cacofonía, sí se escucha raro, güey, sí es como qué extraño, sí, no puedo poner atención. He tenido reuniones con españoles y es como, no te puedo poner atención, solo estoy poniendo atención a la manera en que hablas, no me concentro, maldita. Güey, haz reír a un andaluz. Lo mejor que te puede pasar en la vida es hacer reír a un andaluz.
porque dejan de respirar y nada más dicen juar, en lugar de ja, hacen juar. Entonces se quedan media hora. Lo mejor que te puede pasar en la vida es hacer reír a una. No, a mí me pasa con los chilenos, digo siempre, ¿qué me están hablando como los 2 minutos? Sí, sí, sí. O cuando te salen con la jalada de, oye, están pololeando y tú, yo no estoy haciendo eso con ella, lo juro que no soy popololo, lo que digas. No, que si los dos están en cachas. Chiflando y aplaudiendo, muchachos, Sí, chiflando y que los aplaudiendo. dos están en cachas. Y tú, no estamos en cachas. No, yo traigo mi pantalón y estoy viendo. Güey, te juro que yo no estaba tocando nada. Saludos a Chile, por cierto. Precioso país, precioso, con una cultura que... ¿No podemos traer un chileno o una chilena? Podríamos intentar. Why not? Pero bueno, si alguien va a Chile, vaya al museo de los Parra, sobre todo el de Violeta Parra. El museo es, yo creo que el mejor museo al que he ido en toda mi vida, es ese Museo Casa de Cultura. Vayan, de verdad vale mucho la pena. Ok, buena idea. Oigan, ¿hay Mensa Chile? No ¿No? hay Mensa Chile. En Latinoamérica solamente hay en Colombia, en Brasil, en Argentina, México claramente, y España, y ya. Somos 6. ¿No hay Chile para los mensos? Mira tú. Cuando quieras Chile, nomás di, Pablo, y mira, puedo hacerlo mejor. Y como estamos hablando de gringos, cuando quieras Chile, mira, tú nomás pide. No sé, a mí últimamente ya me da miedo defenderme los albures, güey. Pues sabes qué, Mr. Chale? You're not the rooster here, huh? This is my house. ¿Entiendes? Compañeros, estamos tan geográficos últimamente que en una de esas me traigo a Carmen. Fui el nazareno, Carmen. No, a la otra Carmen. Colombia, México y ahora Estados Unidos. Tanto hay de cada país que difícil es elegir solo una recomendación. Pensé hablar de la mezcla cultural que hay en Estados Unidos, al igual que la hay en todo el continente. No digan que no son remix. Quizá pudo ser industria, el cine, tecnología, guerra. Creo que algo esencial y que une estas ideas de alguna manera mensana es el concepto de, o mejor dicho, del espacio que me hacen en sus corazones. Dejo que pase el huracán. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas por asesinato, pero puesto en libertad tras lograr el apoyo público a través de esta canción y demostrar que hubo declaraciones falsas y manipulación en su juicio. Hice mi recomendación, ahora háganme la propia. Manden sus recomendaciones a @mensamexico en Twitter con el hashtag sin credenciales. Ay, tanto que compartir y yo sin memoria en el iPod. Compadres, Pablo, XA, Tessa, a ver si se asoma un tema de gatos, religión o muerte. O por qué no todos. Para sacar las canciones que se me quedaron en el tintero. Bueno, mientras yo me despido recordando que el objetivo es promover la diversidad musical. Josué Urizaga, sin credenciales. Yo creo que podemos definir la pregunta que tenemos hace rato, ¿no? De qué es la cultura estadounidense. Creo que lo podemos resumir en eso. Dime cuál es tu libro favorito, tu canción favorita o por lo menos tu top 3 y te puedo asegurar que en cada una de ellas hay algo que viene de los Estados Unidos. Yo creo que ahí se puede definir, ¿no? Sí, en efecto, Estados Unidos no tiene una historia de fondo, no tiene algo que sustente una identidad nacional más allá de los ideales autoimpuestos por ellos mismos. Eso sí es un caso total de los Estados Unidos. Ahí es como en Australia, donde vas a un museo porque hay una máquina de escribir que es el objeto más viejo en Australia y tiene 150 años. Pero hay que entender que el mundo es hoy en día, para bien o para mal, está basado o tiene su fuerza en lo estadounidense, ¿no? Y en su cultura. Y creo que se puede ver, insisto, en canciones como con gente como Bob Dylan, o el hecho de que Tessa, por ejemplo, esté en los Países Bajos y se tenga o se pueda comunicar en inglés. A la larga es una herencia, ¿no? De aquel imperio, del imperio británico, y eso fue algo que me quedó muy grabado. No sé si se acuerdan en la inauguración de las Olimpiadas de Londres 2012. Normalmente al inicio de cualquier evento olímpico, por ejemplo la inauguración de las Olimpiadas también en China, que fue una maravilla, a mi gusto es el espectáculo, como espectáculo per se,
más increíble que haya habido en la historia de la humanidad, y si no han tenido la oportunidad de verlo, véanlo, es una maravilla como espectáculo en sí. Beijing, ¿no? Beijing, es correcto. Y fue una manera de decirle China al mundo, vean lo que somos nosotros, ¿no? Fue su despertar, fue poner su bandera de soy China y vengo a dominar el mundo. Creo que lo que más me gustó de la inauguración de las Olimpiadas de 2012 es que no se fueron por el cliché de tenemos que buscar algo para vernos mamalones, como dirían en Monterrey, y sencillamente demostraron qué es lo que le ha dado Inglaterra al mundo. ¿Y qué es lo que le ha dado Inglaterra al mundo? La cultura. Sencillamente te ponen la música que escuchamos, te ponen las novelas que leemos, te ponen a los artistas que idolatramos, y toda la base fue de la época, bueno, un poquito de de la Segunda Guerra Mundial británica, ¿no? Y quién llega a ser ese heredero, pues, ¿puedo decir heredero bien? Pues, de hecho, no lo dijiste bien, pero bueno, no importa cuando te muestre. Pero yo creo que eso es lo que tiene la cultura estadounidense, ¿no? Hay que entender que la historia, sobre todo, es algo que no se mide en 5 años, ni es algo que se mide solamente al pasado, ¿no? También la historia ahorita está sucediendo, y yo creo que sí es un país que tiene mucha cultura, tiene muchísima gastronomía. Sin embargo, sí, si nos ponemos a comparar, insisto, pues con México, pues no son absolutamente nada, ¿no? Con Argentina, pues sí son muchísimo, con China ni nosotros somos nada, entonces sí es importante nada más mediar eso, ¿no? Estados Unidos es un país con una cultura muy rica, no como la nuestra, en identidad, pero en cultura. Quien me diga que no bailó alguna vez en su vida una canción vamos a hablar de nuestros tiempos, de Britney Spears, miente. De nuestros tiempos. Ay, justo en la edad, güey. Pues sí, para que no nos duele el INE. Bueno, lo que sí tienes un punto muy, muy razonable, ¿no? Los británicos están cabrones, güey. O sea, esos güeyes inventaron todo, aunque no lo parezcamos. Y sobre todo en una cultura occidental, ¿no? Probablemente hablando en la parte de los orientales, que para mí se me hace un mundo completamente aparte, estoy casi seguro que en la cuestión del mundo occidental, la parte de los británicos, o sea, güey, todo lo inventaron, todo lo tienen, todo, ¿qué más quieren esos güeyes, no? O sea, y a mí también me gustó mucho la inauguración, ahorita que lo pienso, me acordé de este comediante, ¿cómo se llama? Que es como bobo. De Mr. Bean. Mr. Bean, ándale. Ese me gustaba mucho, y es un humor muy peculiar, ¿no? Yo soy muy, muy seguidor, por ejemplo, de Monty Python, no sé, de estos humor británico, como idiota, como, no sé, es muy curioso, y a mí me llama mucho la atención cómo es que una cultura con tanta riqueza, como lo hablabas ahorita, termina haciendo este tipo de comedia, ¿no? No es stand-up comedy como los gringos, güey, o sea, hasta los gringos hacen stand-up comedy y los británicos nada más hacen humor bobo de, oh, me cortó un brazo, bueno, continuaré, o sea, es como, ¿qué estás hablando, maldita sea? Pero es muy interesante, la verdad es que eso sí, viajar es crecer, tener oportunidad de conocer, no importa si es Estados Unidos, si son los británicos, seguramente si es Asia, si lo que sea, es conocer. Y la única manera de conocer realmente la cultura, pues es conociendo gente, ¿no? Gente de ahí, gente estadounidense, realmente estadounidense, y no estereotipada. Tampoco estoy hablando de traer un Ranger o traer al gordo así come hamburguesas gringo típico, sino es realmente traer a alguien que conozca también de su cultura, porque eso es importante. Y tristemente hoy en día ya es más difícil encontrar cada vez más gente así que pueda saber respecto a de dónde vive, de dónde hace, que pueda explicarlo. Ya es bien complicado, la verdad es que ya pregúntale a cualquiera menor de 25 años y no sabe nada, nada. Perdónenos, generación de cristal, pero de verdad no saben nada. Si el futuro depende de ustedes, estamos condenados, maldita sea. ¿Sabes qué me da risa? Que de niño decían, una señora de esas todas locas, de piedritas y así, decía que mi hermano era, ¿cuál era el término? Índigo, que mi hermano era niño índigo y que yo era niño de cristal. Y hace unos días me estaba acordando, ¿no? Cuando decían generación de cristal, y yo, madres, a mí me habían dicho que yo era un niño cristal, y sigo sin saber qué chingo es ser niño cristal. Pero yo no soy frágil, lo juro. Transparente. Hay que hablar un día también de esas cosas de esoterismo y jaladas. Cabrón, son dos cosas diferentes, ¿no? El esoterismo y las jaladas. No, de la pizza ya hablamos, ¿verdad? Sí.
No sé cuántos episodios nos va a durar esto de la pizza. Yo quiero saber cuántos episodios nos va a durar esto de la pizza. El otro día pidieron aquí pizza y me le quedo viendo y fue así de, no puedo hacer ningún comentario sobre esto. Yo anoche cené pizza y fue así de, ¿destaparé la caja o no? ¿Qué hago? Te duermes abrazado de ella. Exacto, sí, ya no sé si Con piña la encima. comparto o no la comparto, ¿qué hago? Ay, Dios mío, ya. No, la pizza no se... Bueno, acuérdate que eso y un vaso con agua no se le niegan a nadie, señora. No, yo sé, pero uno tampoco se la puede compartir. Uno dice, oye, pues qué, güey, me prestas tu pizza, le doy 2 mordidas, ¿qué onda, no? O sea, también pasa, güey, me ha pasado. No, sin mordidas, dile con un besito así. Al sapito, un beso al sapito, porque pues uno nunca sabe. Les presento, ¿ahora qué video? Mi sapito. Les estoy enseñando mis sapitos. Sí, gracias, güey. Ay, Dios mío. Y ayer me compré, es un sapito adornado. El cempasúchil. Yo también quiero un cempasúchil. Sí, soy la señora de las plantas. Si no me importa. La señora de las plantas. También quería decir sobre Estados Unidos que creo que gran parte de su clase tan interesante es la diversidad cultural que hace que sea una sola. El rock and roll, por favor, la comida Tex-Mex incluso, que son mezclas muy interesantes. Y también algo que me gusta es que tragan muy cerdamente, como yo. McDonald's tenía una campaña de eso, ¿no? De papas fritas con helado. Cuando comprabas, creo que tu helado, las papas fritas, decía así como que lo hicieras, así las papas fritas, y decía como... No me acuerdo exactamente qué decía, pero tenía una campaña. No sabía. Sí, pero haz de cuenta que decía en las papas o en el helado, y tenía como try with your fries, y ni siquiera me acuerdo si estaba en inglés o en español, no sé dónde carajo lo vi, pero sí tenía una campaña de verdad para que lo hicieras así. Tampoco deberíamos de quejarnos tantos de longos, así en jazz, porque la neta ya puro latino allá, o sea, vayas, a donde vayas, dicen, ¿qué onda? O sea, una vez, les digo que solo he viajado sola a Washington DC, y voy a buscar algo de cenar. Agarro mi vestidito y ahí mis chanclitas, y andaba buscando qué cenar. Y dije, no, pues quiero comer algo, pues no, o sea tacos, buscar un pinche puesto de tacos aquí. No, bueno, gringado, ¿no? Llego y encuentro un diner, así con sus gabinetitos, así bien chingoncito, ¿no? Me meto, pido mi vasito de agua, mi sed de burguesota. Y le digo, excuse me, my glass is broken, can I have another one? Y se voltea. Sí, se voltea. Y se voltea y le dice, pasa un chavo y le dice, oye, que le pases un vaso a la señorita. Ahora. Sí, que me pases un vaso, por favor. Y yo, ¿a poco eres la...? ¡Ay, dijiste, güey! Si eres mexicana. Y reforzando lo que dice Tessa, creo que hay que recordar que Estados Unidos, si no me equivoco, tiene 50 millones de inmigrantes, o sea, 50 millones, casi la mitad de la población de México, y para ellos representa creo que un 20% de su población. Y hay que recordar que Estados Unidos también suena muy grande, pero porque básicamente es un imperio, es un neoimperio, y quita Alaska, quita sus posesiones en Oceanía, Puerto Rico, que es un estado libre asociado, y todo se concentra más esa población, ¿no? Y Estados Unidos eso es lo que tiene, que las papas a la francesa ya son gringas, aunque sean francesas, y los burritos ya son gringos. Son de Bélgica, las papas a la francesa son de Bélgica, güey. Cuando yo fui a Bélgica me dijeron como, vales pinches papas a la francesa, son papas fritas y las inventamos nosotros, y también los pitufos. Y eso se dice, ¿no? Y el chop suey es mexicano, y el burrito en realidad es mexicano, y al final pregúntale a un argentino, a un uruguayo y a un chileno dónde se inventó el tango, o a un chileno y un peruano dónde se inventó el pisco, y vas a tener la misma discusión. O sea, al final de cuentas hay que entender que la hamburguesa se supone que viene de Hamburgo, por eso es hamburguesa. Las enchiladas suizas vienen de Suiza, güey, y aún así las consumimos. Claro, obvio, pero hay que entender que se le dio un enfoque en determinados lugares. El tomate, el jitomate es mexicano, llegó a Italia, le llamaron pomodoro y ahora es base de su cocina, y no por ello la comida italiana es menos italiana. Entonces las papas a la francesa, la versión gringa es la popular, la milanesa, la versión argentina es la popular, y el mismo caso con la hamburguesa, ¿no? Pero a mi gusto eso es lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho algo que los mexicanos creo que somos expertos, que es la adopción de culturas, ¿no? Ahorita les enseñé mi cempasúchil, y yo me voy a comprar mi calabaza y voy a hacer mi calabaza de Halloween, porque yo siempre festejo Halloween y Día de Muertos, porque son la misma fecha. Y Estados Unidos, a mi gusto, es algo que ha sabido mixear, ¿no? Si bien son muy diferentes el norte del sur y el este del oeste,
al final esa es la cultura gringa, es una rara combinación de muchas cosas que son de ellos, que insisto, al final vámonos a Roma. Roma es una calca mal hecha del imperio griego, bueno, no fue un imperio, pero del imperio helénico, en este caso, culturalmente hablando, y se fueron adaptando, llegaron a la Dacia y tomaron cultura de la Dacia, llegaron a las tribus germánicas, las hicieron suyas, y al final la cultura romana nunca fue de Roma, pero fue una combinación de todas esas cosas que llegaron a Roma, ¿no? Como nosotros, al final de cuentas, por muy mexicano que seas y demás, y por muy espiritual o whatever, al final eres la suma de todas las personas que te topas en la vida y de todas las experiencias que te sumas, y al final el ente que eres, pues en realidad es una especie de Estados Unidos de todos los estados en tu vida, ¿no? Y de todos los estados que han visitado tu pizza. Entonces, no sé, a mi parecer, la cultura, insisto, estadounidense está en formación. Insisto, es un país que ni siquiera tiene nombre, así de sencillo. Pero, no sé, a mi gusto tiene mucha cultura y sobre todo la comida, como dice Tessa. Cuando vayan, en algún momento tengan la oportunidad de ir a Washington, D.C., y me fui con un amigo, hacen competencias estas de comida que nada más hacen en Estados Unidos. Tienes una hora para comerte 16 kilos de alitas ultra picosas. Se ve asqueroso, guácala, qué rico, güey. Ahí en este lugar era una burguesa de este size, para que no esté viendo, era del tamaño de una laptop, literalmente hablando, con papas de a la francesa, y las papas encima tenían queso, o sea, y tenías que comerte todo. Fuimos un amigo y yo sin comer, sin desayunar, cenar ni nada. Yo creo que pesaba, ¿qué quieres? Eran 3 kilos, 4 de hamburguesa y papas, ¿no? Y los dos así como con cara de, podemos hacer una hora a huevo, y vamos a ser los primeros mexicanos ahí. Y lo logramos. O sea, al día siguiente nos estábamos muriendo con retortijones y lo que quieras, pero... Obvio. Güey, es lo mejor que existe, los concursos de comida gringa, y el poder ir ahí y decir, güey, mi fotografía está en un lugar de gente con un índice de masa corporal exagerado para su edad, pero mira, ahí estoy yo, maldita sea, con mi sonrisa queriéndome morir y la boca llena de queso. Y eso nada más lo ves en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé. Quiero hacer 2 acotaciones. La primera es, ¿por qué carajo siempre terminamos hablando de comida, güey? O de pizza. O de pizza. Y la segunda es que justo los gringos hacen maravillosamente eso, güey. Toman algo que probablemente no lo inventaron ellos, pero lo hacen así, o sea, para todos. Güey, el mundo conoce los tacos por Taco Bell, no por nosotros, o sea, y eso no es un taco, maldita sea, o sea, no sé qué sea, no tiene nombre eso, pero finalmente eso hacen muy bien. Toman algo que no es completamente suyo, lo hacen un mega negocio y lo distribuyen por todo el mundo, y el mundo conoce las cosas que ya el mexicano, el Taco Bell, pues es gringo, pero o sea, está bien, gracias, ¿no? Por lo menos. La Fórmula 1, ahorita de hecho estaba viendo la clasificación de la Fórmula 1, es un deporte eminentemente europeo. En Estados Unidos no tiene nada de penetración, me gusta otro tipo de automovilismo. Y bueno, si están metidos en este mundo, antes el dueño era un inglés que se llamaba Bernie Eccleston, y al final lo corrieron que era un pelana, y compró la empresa, bueno, es Formula One Management, lo compró una empresa gringa que se llama Liberty Media. Y todos sin excepción fanáticos del automovilismo estábamos diciendo, van a convertir esto en un Disneylandia, va a ser espantoso, van a destruir el automovilismo y la chingada. ¿Qué fue lo que hicieron esos señores de Liberty Media? Hicieron un himno de la Fórmula 1, hicieron determinadas cosas para que la Fórmula se convirtiera en un espectáculo televisivo. Hay que recordar que realmente los deportes, su fuerza hoy en día es la televisión. Y, güey, no tienes idea, o sea, de 3 años para acá que Liberty Media entró, ha hecho que la Fórmula 1 sea una chingonería. ¿Cómo? Como espectáculo. Sí, hay ciertos reglamentos y demás donde sigue teniendo el control Europa, esa es la ventaja, pero como espectáculo es una maravilla. Entonces tú estás ahí como pendejo, yo que tengo 20 años siguiendo la Fórmula 1, y hoy en día me emociona más ver una carrera con la maldito himno de inicio, que yo era rejego y como un himno de Fórmula 1, creen que somos la Champions o... Cada vez que sale el himno, todos mis amigos que nos gusta la Fórmula 1 lo empezamos a taradear y nos ponemos así de lado. Son extraordinarios haciendo que algo entre y se convierta en un negocio. Sí, definitivamente eso sí son expertos, güey, pero expertos. Fíjate que en Miami me dio muchísima risa, de veras que solamente pasa en Estados Unidos, y no sé, siento que si pasara en México, el mexicano reaccionaría muy diferente, para ser honesto.
pero a mí en Miami se me acercó una pareja de gringos en un Subway y me dijeron, disculpe, ¿usted habla inglés? Y yo, sí. ¿Y nos podría ayudar a pedir un Subway porque no nos entiende el señor? No, porque todo es en español. Y obviamente Estados Unidos es un país que no tiene un idioma oficial propiamente dicho, pero obviamente de facto es el inglés. Y, o sea, tuve que ayudar a una pareja que vivía en Miami a ordenar un Subway de una cadena gringa porque el güey que estaba atendiendo era un cubano que no hablaba inglés y no quería hacer el esfuerzo para hablar inglés porque él era cubano. Entonces, no me imagino que aquí en México pase eso. O sea, si se muere la gente aquí, con los chilangos cuando van a mi tierra, no, es que allá solo hablan inglés y me siento discriminado. O sea, donde pasa lo mismo, hay que ser honestos también. O sea, nos quejamos mucho del gringo y su racismo, pero el mexicano en particular, el latino en general, es culero, güey. Es culero con ganas, al punto de que vivo en Estados Unidos y no quiero aprender inglés. Y si aprendo inglés, es como... va a ser para yo poder tener un beneficio. Es como, güey, tú llegaste aquí, concha, o sea. Pero, no, los gringos, ¿por qué llegan solo hablando inglés? Malditos. O sea, siempre es esa idea de atacar a lo que vaya primero o a lo que sea más poderoso, ¿no? En unos años va a ser China y todos nos vamos a estar quejando de China. Por eso te digo que lo que te choca, te checa, güey, porque finalmente así somos. Ancinamente. Pues el dato curioso pero interesante de la semana, más bien inútil pero interesante de la semana, es, bueno, obviamente la gente que viaje a los Estados Unidos, concretamente a Nueva York, pues algo inevitable es la Estatua de la Libertad, ¿no? Este regalo de Francia a los Estados Unidos para celebrar aquella alianza que empezó con Lafayette para el apoyo de la República Francesa a la independencia, ¿no? Que en realidad era para atacar a los ingleses y no tanto a los gringos, pero bueno. Y para eso les regalaron la Estatua de la Libertad, que de hecho quien quiera ver una réplica, bueno, más bien la réplica exacta de la Estatua de la Libertad, solamente un poco más chiquita, si no me equivoco, bueno, bastante más chiquita, creo que mide 11 metros o 12 metros, también está en París, ahí cerquita de la Estatua de la Torre Eiffel está la réplica de la Estatua de la Libertad, que fue un regalo de los gringos a los franceses en la Exposición Universal en Francia, creo que fue en 1898 por ahí, pero bueno, ahí la pueden ver también, una réplica exacta, ¿no? También diseñada y demás, la estructura por Gustave Eiffel, pero si ven su corona, en la corona tiene 7 rayos. Se supone que estos rayos de la Estatua de la Libertad, al principio, volviendo al tema de que hablamos hace ratito, por eso me acordé, tenía 6 rayos, porque representaba a América, a África, a Asia, a Oceanía, básicamente a los 5 continentes más la Antártida, pero cuando la llevaron a Estados Unidos se dieron cuenta que los estadounidenses dividían América en 2, entonces tuvieron que meterle un rayo extra y por eso la Estatua de la Libertad tiene 7 rayos en la cabeza, porque se supone que son los 7 continentes que tiene el mundo, ¿no? Por lo menos, insisto, para una visión estadounidense, de cultura estadounidense, porque insisto, en Oceanía, pues Australia es muy diferente a Oceanía, entonces supone que es otro continente y bueno, ya la educación es diferente, pero bueno, nada más para que tengan el dato, ¿no? Y eso, bueno, eso es otro buen dato inútil. No se sabe cuántos continentes hay en el mundo porque varía por cultura, pero se cree que si nos vamos a términos exactos, existen 13 continentes en total en la Tierra. Entonces, tal vez algún día, el día que nos ponamos de acuerdo con cuántos pinches continentes hay en el planeta Tierra, ya podremos dar el salto a empezarnos a llevar un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, ese era el dato inútil pero interesante de la semana. Cuando ya sepamos cuántos continentes hay, ya podríamos llevarnos como humanidad, ya podríamos ser buena gente, ya sería un buen paso. Sería un buen paso ponernos de acuerdo. Si tuviéramos que elegir un representante de la humanidad, ¿qué país podríamos decir? Pues, jalo, está bien, no hay bronca. Que nos represente ante los alienígenas. Los británicos. Australia. Los australianos son la güey, el australiano es la gente más la neta. Fíjate, quizás China, porque son muchos. Los chinos, porque son un chingo. Es que por eso digo Australia. Australia tuvo la oportunidad de estar ahí el tiempo suficiente para entender su cultura. Y
Australia es una muy rara combinación de chinos con cultura 100% occidental, con cultura aborigen, con un respeto y unas libertades a las individualidades impresionante. Es un país donde la gente es exageradamente abierta, donde ves que arrean borregos con helicóptero y motocicletas, que es lo mejor del universo. Entonces, no sé, yo elegiría un australiano, o la cultura australiana, porque es precisamente ese mix raro entre chino, americano. Más que chinos, pues es que están pegaditos ahí a Corea del Sur, ¿no? Entonces... Y hay un chingo de chinos, pero no tienes idea, o sea, tú vas ahí el pan que se vende allá, así como el Bimbo, se llama Tip Tops, y tú ves a todos los pinches chinos, a todo lo que van con sus bolsitas de Tip Tops porque les encanta, y hay la Coca-Cola, el refresco se llama Chica Cherry Cola, y los ves para todo, comiéndose su Chica Cherry Cola, pero cantidades, o sea, hablamos de millones. Australia de tener, como albañiles mexicanos. Como albañil, pero Australia de tener, voy a inventar un número, 30 millones de habitantes, más de 10 millones son chinos o chinos descendientes. ¡Wow! No manches, yo creo que sí. No, también está hasta la madre de peruanos. Ya de ese lado del planeta ya debe ser bien rara todas las culturas, ¿verdad? Todo es raro, hasta los pinches animales, güey. Las arañas son de este size, son una madre tamaño plato decorativo. Y los ves a los australianos y casi las agarran de las patas y se las llevan. Y tú aterrorizado en un rincón, así con cara de, me va a matar esa araña. Están locos. Sí, yo conocí una australiana que estaba aquí en México, trabajaba en el Quintanil, en el restaurante. Ajá. Y era súper divertida. Se tatuó una Z, güey, en su... No, o sea, no una Z de la escritura, sino de los hongos. Una Z se tatuó así en la... Porque, pues, chef. Entonces, en la pierna. Y luego dijo, no, ahorita vengo, me voy a ir a poner chichis. ¿A dónde va? Bueno, listo. Regresó y se tatuó así, chichis. En el brazo, chichis. Entonces, no, ya me puse chichis. Le fascinaba la palabra chichis. O sea, era como genial. Sí, son raros. Los australianos, neta, son la neta. Su comida sí es sí es de la shit. La cola de sopa de canguro, desde ya se los recomiendo. Es carísima y sale de la fregada, nunca se la comen. ¿La cola de sopa de canguro o la sopa de cola de canguro? Sopa de cola de canguro. Okay. Yo no como colas. Perdón. Yo sé que tú sí. Ok. Fuertes declaraciones, aunque qué cerrada. Ábrete, la vida es bonita. Hay que dar y recibir. Ok. Sopa de cola sí, cola de sopa no. Exacto. Bueno, pero ¿comes sopa de cola, o sea, de reversa o de frente? Ok, sí, ya van un push. Oye, quizá pensé que tu dato tendría que ver con el número de poblanos en Nueva York. ¿Poblanos en Nueva York? Fíjate que curiosamente las veces que he ido a Nueva York no me he topado con ningún mexicano más que normalmente mis acompañantes, ¿eh? Lo que me topo lo bestia son puertorriqueños. Creo que hay más poblanos en Nueva York que en Puebla, pero no estoy segura. ¿Y qué le ven los poblanos a Nueva York? ¿Por qué se ven a Nueva York? Ay, no sé. Porque suena más chingón decir tengo un primo en Nueva York que uno en Chicago. No lo sé. No, pobrecitos. O sea, habiendo tantos estados en Estados Unidos, ¿por qué todos a Nueva York? Mandaron puro pipope. Híjole, sí, ¿sabes qué? Podríamos haber mandado muchos buenos representantes, pero no, los mandamos a ellos todos mal. Oye, a mí me mama el poblano y la neta, yo entre más conozco poblanos mejor me caen. No sé de dónde sale lo de pipope, la neta. Yo tengo un chorro de primos poblanos y son chistosos, pues, o sea, digo, la verdad es que solo es como una cultura, a lo mejor y muy específica, ¿no? El de hablar así, güey, como si tuviera una papa en la boca, güey, y luego, pues, esta parte de vamos a Cholula, güey, Chalantro, güey, o sea, a lo mejor y son como los mis reyes por excelencia, pero en general también son chidos, la verdad es que yo también conozco banda bien buena onda poblana y... Es que son chidísimos, en serio. Ponte a hablar con todo respeto a mi tierra, con un yucaterco y trata de hacer cambiar de opinión a un yucaterco y ese día amas a los poblanos, te lo juro. O sea, un yucaterco es así es rojo, no, es verde. ¡Oh! No, pero el problema con los poblanos son buenísimos, excepto cuando se suben a un coche. No manejen. Dato curioso, si quieres que te caigan ya bien los poblanos, ve a Campeche. En Campeche y me tocó, o sea, literal,
nadie me lo cuenta porque lo vi. Ponen la direccional a la izquierda para dar vuelta a la derecha. O sea, eso es Campeche. O sea, hay mucha burla dentro del Mayab que los campechanos son los gallegos de México, ¿no? Y porque hacen todo al revés o todo raro. Dicen que para amarrarse un zapato suben el pie a una silla y se abrochan el zapato que está en el piso. Sí, son raros. Que para cambiar un foco igual, ¿no? Agarran uno y lo ponen a darse la vuelta en el piso para otro, para que pueda desatornillar el foco. No. Pero hasta que estás en Campeche, que es divino, por cierto, a mi parecer, el centro histórico más hermoso de todo México está en San Francisco de Campeche. Pero neta, güey, ponen a la izquierda para irse a la derecha. Es que, ¿qué pedo con su vida? Y manejan, son de los que se frenan en la mitad de la calle. Era aquí mi calle, no era aquí mi calle. Se ponen a revisar el celular. Los odio. Los amo y los odio. Los amo y los odio. Mira tú. Campeche nunca he ido, güey. Debo de ir. ¿Qué tan lejos está aquí de la Ciudad de México? No, sí está bastante lejos, pero la mayoría de la gente se queda con la idea de Campeche con Ciudad del Carmen, con los carmelitas. Y ahorita Ciudad del Carmen está de la patada, ¿no? Por el cierre de tantas cosas de petróleo. Y es una ciudad, siendo honesto, bastante fea. Pero San Francisco de Campeche es... No, es... Sí me atrevo a decir la ciudad más hermosa de todo México en cuanto de las murallas hacia adentro. Es la Ciudad de México, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de ir allá por Mensa, tuve la oportunidad de ir allá a poner unos exámenes hace 3 años, que me eché una super vuelta por el Mayab porque me fui en coche desde Cancún hasta Campeche. No es cierto, desde Chetumal hasta Campeche. Y fue una maravilla, es una belleza de verdad. Hazlo. Y si pueden hacer ese road trip de Chetumal a Cancún, Mérida, Campeche, Chetumal, háganlo. Es increíble hacer ese road trip y más solo. Me parece una buena recomendación. Y hablando de recomendaciones, Tessa, ¿qué tienes para nosotros? Mi recomendación esta vez es una serie en Netflix. Fue una de las más vistas hace unos años. Se llama On My Block. Y es una serie que trata de un prepubertillos que viven en Unidos, pero todos viven como en feria. Y es de sus vidas en los suburbios a veces, pero... y cómo toda su cultura latina choca con la estadounidense y a veces se complementa y también llegan a tocar que todos los días tenemos cierta historia de violencia y también lo vuelven a tocar ahí, pero estaba muy muy padre. Netflix. On My Block, en mi cuadra. Sí, On My Block, listo. Muy bien. Estaba con mi libreta en mi blogcito. Ay, güey, ponme en Badum. No, no es cierto. La verdad es que he contado tan malos chistes que no tengo cara, güey, como para decirte qué mal chiste tienes. Tan temprano ya con malos chistes. Sí, así amanece uno dándole besos a su sapito y contando malos chistes. Costumbre. Desayunando, payaso. Introduzco la canción Welcome to My Life. Ándale. Y con tu cempasúchil ahora, güey. Eres más feliz. Muy bonito, con las hojas que parecen marihuana. Según él. No la he visto, pero... Nunca he visto... Es que, mira, acaba de aclarar, soy de esas personas buenas que en su vida ha visto la mota, pero ve, según yo, esto parece mota, ¿no? O sea, sí. Con una forma diferente, pero... Tiene un algo, lo reconozco. Tiene un cierto dejo. Sí, como que... Nunca he visto la mota, qué horror. Cempasúchil wannabe mota. Bueno, Sí. es que a lo mejor ya la has visto, pero ya forjada, güey, en un gallo, güey, no la has Sí, visto. en gallo sí, pero no natural. Te voy a regalar una plantita para que la tengas ahí al lado de tu cempasúchil, tu mota y tu sapito. Nunca he fumado mota. No sé a qué sabe, o sea que huele, pero nunca la he fumado. No para que la fumes, güey, para que la tengas ahí, es una planta también. ¿No la puedo quemar sin querer con el encendedor? No funciona así, la tienes que secar. Es decir, cargados de microdosing. Bueno, pero tú vives en Ámsterdam, o sea, Sí. también. No, es micro todo el tiempo. Sí. Que cuando puedan vayan a Uruguay y Montevideo, como también es legal, la ciudad tiene una muy rara mezcla a puerto, ese olor que tienen todos los puertos, con mota. Y luego lo que hacen es... También aquí es puerto. Sí, por alguna razón en los puertos. Huele a lo mismo, imagínate, con un clima un poquito tal vez más raro, porque o hace mucho calor o hace mucho frío. Y con mate. Pero al mate allá se acostumbra a ponerle mota. Digo, no todos, claramente. Pero el uruguayo, a diferencia del argentino, el mate es todo un ritual, ¿no? Donde se lo pasan todas las personas y hay un cebador. Y el uruguayo, el mate es personal, el mate no se comparte. Y como allá es, pues supongo que esta idea de hacerlo personal, le ponen mota al mate. Entonces, tienen una cara con su matera mientras están chupando esa madre. Pero es muy curioso porque los cannabidoideos o
el THC, solo se pega en grasas. Entonces, si tú haces un té de marihuana, te relaja, pero no te pone, porque de hecho, para hacer, por ejemplo, mantequilla de THC, mantequilla de cannabis, primero la pones a hervir y ya que hirvió y todo, saca todo lo malo, ¿no? El amargor, el CBD, o sea, saca un montón de cosas y luego ya la pasas a la grasa, a la mantequilla y ya de ahí sacas la mantequilla de marihuana, pero justo no se pega en grasas. Entonces, un té de... Dicen, ¿verdad? Dicen, tú no sabes cómo hacerlo. No lo sé, es experiencia. Un video de Yuya. Sí, exacto, lo vi en un TikTok, güey. No, la verdad es que too young to retire, too old to learn TikTok. Definitivamente. Es divertido. No sé, siento que voy a perder demasiado tiempo en TikTok, así que le tengo miedo, güey. Está interesante, duran cortitos los videos, viejas guapas, coches padres, madre. Pero es muy malo para los datos y no protege la privacidad de los usuarios. Eso, o sea, todo por el amor a Buda. Y Facebook lo hace, y Google lo hace, y ya, o sea, que tienen que ocultar, vivan la vida, maldita sea. No. O sea, Perrin los traba todos los días que salgo a correr y dice perfectamente mi ubicación del punto A al punto B, qué hago, qué recorridos, y tengo miedo que alguien vea que mi contraseña de Facebook, o sea, que por cierto voy a cumplir 13 años con mi Facebook haciendo cuentas, es oficialmente la relación más larga de toda mi vida. Es lo más cercano que he tenido a una relación estable. Lo más cercano que tiene una relación estable, así que Facebook, un abrazo, te amo. Te amo, felicidades, güey, te mandamos un pastelito de parte de Menseando, el podcast oficial de Mensa México. Queremos felicitarte a ti y a Facebook por su relación tan sólida, güey. De 13 años, y beso con Twitter. No. Así que... No, hashtag. Pero es una relación tóxica, aguas. No, con mi Facebook nunca ha sido tóxica, Con WordPress hasta cierto punto sí, que también tengo como 13 años con ella. Revisa tus mensajes, Facebook, revisa tus mensajes, es tóxico. Que ya lo sabemos, no nos importa. No tengo nada que ocultar. O sea, las fotos las mando por OnlyFans, así que no. Ya lo sabemos. No me molesta, ¿no? Yo prefiero alimentar esta base de datos enorme para que la gente sepa el comportamiento humano que ponerme loco con la privacidad. Ya lo sé, no me importa. Si quiero privacidad, le mando una carta escrita a mano y ya, listo. Vámonos. Sí, exacto. Y hasta esa carta le pueden sacar una fotocopia. Venden tu información ahora. ¿Y qué tiene? No pasa nada, hombre. Bueno, chingados, pues mejor. Por eso mejor abran un blog. Para eso les recomiendo WordPress, que también tengo 13 años con mi cuenta, así que vale más la pena. Sí. Pues algo que quieran decir para empezar a despedirnos, mis queridos amigos gringos. No me llames gringo. En mi caso, pues yo nada más decir, ¿no? Que se tiene esta idea, a mi parecer, de que Estados Unidos es un país acultural. A mi gusto es un país que sí no tiene tal vez un fondo histórico, pero sí hay que quitarnos un poquito lo antigringos que la mayoría del mundo y ver lo bueno, ¿no? Que tiene Estados Unidos. Sí tienen muchas cosas malas. Aquella anécdota de cuando mandaron el portaaviones frente a las costas, al Mediterráneo con la bandera de 90,000 toneladas de libertad, ¿no? Sí, Estados Unidos es un país de democracia, pero Estados Unidos es un país muy beligrante, es un país con una historia casi nula, pero ya que vemos su cultura y sobre todo la influencia que ha tenido a nivel cultural y gastronómico también en todo el mundo es gigantesca, ¿no? Y tal vez en ese caso abrir un poco más los ojos. Lo digo porque yo era alguien anti-estadounidense totalmente y con base en el trato de Estados Unidos, de haber nacido y haber vivido muchos años en una ciudad tan americanizada como lo es Cancún, te das cuenta que en realidad Estados Unidos tiene mucho que explotarle, ¿no? Es básicamente, insisto, un imperio romano. Entonces, no cerrarse a la idea y tratar de aprender lo más que se pueda, ¿no? Su cultura es una cultura de mucho esfuerzo, es una cultura de no rendirse, es una cultura de tratar de llevar todo al máximo para tu potencial. Y si eso lo puedes poner en tu vida junto con nuestra cultura latina, que es gozar la vida, creo que se puede hacer una combinación bastante interesante. Combinación ganadora. Ding, 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 ding. Así que saludos a mis amigos de los Estados Unidos y un saludo a todos por América. Bueno, tacos en porciones gringas. Tacos. Ahí es. Ándale, ahí está el pan, tacos en proporciones gringas. Me gusta la idea. Amen. Y bueno, ¿y dónde pueden encontrarnos, XA? A los gringos en Estados Unidos. Touché. Donde ven la banderita, unas estrellitas, 50 y verde. Ya te dije, no tengo cara, güey, para decirte de los malos chistes, güey. No tengo cara hoy, güey. A nosotros pueden encontrarnos, Estados Unidos pueden encontrarlos como American Mensa en todas las redes sociales y a nosotros pueden encontrarnos como Mensa México @Mensa México.
en básicamente todas las redes sociales o en www.mensa.org.mx. Y a partir del próximo mes, con mucho gusto, porque ya es un trato, ya es cerrado, ya está así, estaremos saliendo también en la revista Aire de Grupo Expansión para Aeroméxico, así que cada vez que viajen en Aeroméxico podrán vernos ahí con nuestra liga, con un pequeño quiz y datos curiosos que su servidor estará mandándole a Grupo Aeroméxico, así que también ahí las pueden encontrar. Imagínate esta historia maravillosa en donde alguien descargue el podcast, decide escucharlo mientras va volando en Aeroméxico y esté leyendo y diga ¡wow! Güey, Y no sea coreano. les juro que si a alguien le pasa eso, por favor, y esté escuchando este podcast, le mando una taza donde esté. He dicho. Bravo. Bueno, y a ustedes, ¿dónde pueden encontrarlo en redes sociales? ¿Qué tal que para seguir recibiendo las mentadas de madre de las que hablábamos en el principio? @oyetesa en Twitter con .s. A mí pueden encontrarme en Twitter como @Javier Alejandro, Javier con X, Alejandro con X, o en Instagram como @XaSquares, squares de cuadrados en inglés. Y aunque no nos importe la privacidad de nuestros datos, bueno, a Tessa sí, pero a nosotros no. A mí pueden encontrarme en Twitter como @SalazarEPablo. Y pues este ha sido un capítulo más de Menseando. Muchas gracias a todos por haber quedadose con nosotros. Y que tengan una excelente tarde, día o noche, dependiendo a qué horas nos están escuchando. No importa, que sea un excelente día. Goodbye.